Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo te va, Martin? Walter, estoy muy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien, gracias. Eso es bueno, hay muchas cosas sucediendo en el mundo muy rápidamente. Sí, estábamos discutiendo los eventos finales y cómo se están desarrollando en el mundo. Así que sigamos por este camino por un rato y echemos un vistazo a los eventos actuales y posibles acontecimientos en el mundo y veamos dónde estamos en la corriente del tiempo. Sí, así que vamos a abrir con una palabra de oración. Nuestro Padre en el cielo, es un placer trabajar para ti y te damos las gracias. Por lo tanto, también te pedimos que guíes nuestra discusión e ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que la Biblia habla de la inseguridad alimentaria en los últimos días, pero nunca debemos descuidar la promesa de que el pan y el agua serán seguros. Esto no es alarmismo. Esto es poner los eventos en perspectiva. Así que has titulado a este Alimento controlando a las naciones del mundo. Todos sabemos que es un dicho común que el que controla el suministro de alimentos controla el mundo. Aquí tenemos un episodio de febrero de 2016, un programa llamado Expediente X. Martin, cuéntanos sobre este programa. Bueno, en este episodio lo que es bastante interesante es que nos dan un desglose de lo que está sucediendo en el mundo actualmente, por lo que es interesante mientras se ve a través de cómo esto va a ser un elemento de partida para lo que el resto de la discusión va a ser. Correcto. Muchas de estas cosas son predictivas, porque si quieres ser conspiranoico hay personas que saben y construyen estas cosas en sociedades secretas, siempre quieren mostrar todo a la vista. Sí. Y piensan que el ciudadano es en todo caso demasiado ignorante para desentrañarlo. La cosa es que son inteligentes porque si desensibilizas a alguien a través de los medios de comunicación o las películas, entonces una vez que sucede, no se escandalizan tanto. Sí, ahora estaba leyendo en el espíritu de la profecía, ayer, de hecho, el último capítulo de uno de los libros de testimonios y es sobre el efecto del teatro, el tremendo efecto que tiene en la mente y cómo puede influir en ti sin que ni siquiera lo sepas y, por supuesto, el maestro estratega detrás de todas estas cosas es plenamente consciente porque ha hecho un estudio exhaustivo de la psicología humana. Sabemos que incluso los subliminales que no puedes ver te afectan. Oh sí. Tremendamente. Así que vamos a echar un vistazo a lo que tenían que decir en 2016. Él ha estado haciendo reclamaciones. ¿Reclamaciones sobre qué? Usted y todas las personas que conoce tienen un trozo de ADN en su genoma puesto ahí sin que lo sepa. ¿Quién lo puso? Bueno, esa es la pregunta del día. Este es un lunático de Internet. No estás diciendo que le crees. Un momento, agente Einstein. Estás hablando con una científica. Perdóneme, director general. Puede sonar insensible, pero la sugerencia es pura ciencia ficción. Lo que estoy diciendo, agente Einstein, es que los hechos, tal y como los entiendo, no pueden ser descartados del todo. Nadie tiene el derecho o la capacidad de manipular tu ADN. A menos que les demos esa capacidad. Dices que están manipulando nuestro ADN, que son capaces de apagar nuestro sistema inmunológico mediante la adición de algo a nuestro ADN. Yo tampoco lo sé. ¿O por qué está ocurriendo ahora? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que actuar rápidamente. Tenías razón en eso. Bueno, me equivoqué sobre la ciencia, me equivoqué sobre lo que lo está causando. Pero es claramente un fallo generalizado de nuestro sistema inmunológico. A través de la manipulación de genes, un virus dentro de un virus que fue puesto allí a través de la vacuna contra la viruela. Es lo que estos hombres están llamando el virus espartano. Tenemos que resolver esto. ¿Qué es lo que está mal en la ciencia? De acuerdo.
El virus espartano elimina el gen de la adenosina deaminasa de tu ADN. Elimina el gen ADA y tu sistema inmunológico simplemente desaparecerá. Sí, pero no me estoy poniendo enferma. Es solo cuestión de tiempo. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo elimina el virus el gen ADA? El proceso llamado cristal CRISPR-Cas9. RNA y una proteína que corta los genes en los lugares exactos. Exactamente, pero en este caso utilizado como un arma. Es el arma definitiva. La capacidad de despoblar el planeta para matar a todos menos a los elegidos. Alterando su ADN. A través de la edición de genes. ¿Por qué hacen tal cosa y mienten sobre ello nuestro propio gobierno? El gobierno miente como una cuestión de rutina, como una cuestión de política. Los experimentos Tuskegee en los hombres negros en los años 30, en Henriette. ¿Qué intentan hacer? Esa es la pieza que falta. Pero no es difícil de imaginar un gobierno que oculta la tecnología durante 70 años a expensas de la vida humana y el futuro del planeta, impulsado no solo por la codicia corporativa, sino por un objetivo más oscuro. La toma de posesión de América. Y luego el mundo mismo, por cualquier medio necesario, aunque sea violento o cruel o eficiente, por medio de sequías severas provocadas por el clima, guerras conducidas secretamente usando contaminantes aéreos y ondas electromagnéticas de gran altitud, en un estado de guerra perpetua, para crear escenarios de problema, reacción, solución para distraer, enfurecer y esclavizar a los ciudadanos americanos en casa, con herramientas como el Acta Patriota y el Acta de Autorización de Defensa Nacional, que restringen la Constitución en nombre de la seguridad nacional, la militarización de las fuerzas policiales en ciudades a lo largo de los Estados Unidos, la militarización de las fuerzas policiales en las ciudades de los Estados Unidos, la construcción de campos de prisioneros por parte de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias sin ningún propósito declarado, la toma de posesión corporativa de los alimentos y la agricultura, los productos farmacéuticos y la asistencia sanitaria, incluso los militares en las agendas clandestinas para engordar y aburrir y controlar una población ya consumida por el consumismo. Los aliento a todos a que vayan a comprar más. Un gobierno que pincha tu teléfono, recoge tus datos y vigila tu paradero con impunidad. Un gobierno que se prepara para usar esos datos contra ti cuando ataca y comience la toma de posesión final. La toma de posesión de América. Por un grupo multinacional y bien armado grupo de élites que matarán y subyugarán. Sucediendo mientras estamos aquí sentados. Está sucediendo a nuestro alrededor. El otro zapato que está esperando a caer. Probablemente comenzará un viernes. Los bancos anunciarán una acción de seguridad que obligue a sus ordenadores a que se desconecten todo el fin de semana. El dinero digital desaparecerá. ¿Pueden simplemente robarte el dinero? Seguido de la detonación de bombas estratégicas de pulso electromagnético para derribar las principales redes. Lo que parecerá como un ataque a Estados Unidos por parte de terroristas o de Rusia. Una invasión de los Estados Unidos. Los rusos lo intentaron en el 47. Bueno, Martin, no creo que pongamos eso, porque como primeros teóricos de la conspiración nos creemos todo lo que dice, ¿cierto? Lo importante es si es verdad o si no es verdad. Para mí es importante que la gente crea que es verdad, aunque no sea verdad o pueda ser verdad. ¿Ves que es una de esas situaciones hegelianas? De nuevo te dicen quiénes son los perpetradores. Te dicen que son las élites, pero no definen las élites. No. Ahora en nuestro último programa mostramos que el mundo en general siente que las élites son los magnates multimillonarios. Eso es todo. Todo el mundo está investigando y luego solo llegan a este nivel. Sí, ahora, si se mantienen en ese nivel, entonces han creado en las mentes de los hombres un enemigo común. Pero ¿qué pasa si ese enemigo común no es el enemigo? ¿Qué pasa si hay alguien más que es el enemigo? Ahora, para hacerlo creíble, ¿podrías crear un escenario que lo haga creíble? Sí. ¿Podría provocar la pandemia? Sí.
¿Podría provocar la inoculación como se está hablando? ¿Es posible manipular el ADN? ¿Es posible reducir el sistema inmunológico? ¿Es posible crear tanto caos y caos de armas como estamos viendo en el mundo actual? Ahora, Martin, ¿cuántos años han pasado desde que se hizo esto? 6 años. Está bien. Y si se pone en su lugar lo que ha ocurrido en esos 6 años en los últimos 3 años. ¿No habrá mucha gente en el planeta que se convenzan de que esto es lo que realmente se está desarrollando? Sí. Lo harán, ¿verdad? ¿Es conveniente que haya alguien entre bastidores para que esto ocurra? Sí, si se encuentra detrás de la cortina de humo. Y nadie lo ve, por lo que todo el mundo se exalta en esto, y se obtienen cientos y cientos y cientos de vídeos diariamente, y afianzando estas ideas en tu mente, entonces el enemigo se convierte en un enemigo universal y hay un gran levantamiento. ¿Has oído hablar de la población en este estudio? Sí. Ahora no es interesante que las piedras guía de Georgia fueron simplemente destruidas por una explosión y luego el resto fue derribado con una excavadora. Así que ¿contra qué se están rebelando? O hagamos otra pregunta. ¿Es esto algo como una conspiración canon indicando que vamos a derribar a estos magnates? ¿O es tal vez que los propios autores que han hecho esto, con el fin de crear la idea de que vamos a derribarlos, que habrá una especie de operación de limpieza del mundo? ¿Ves? Eso es exactamente por lo que es un engaño aún mayor. Se crea el alboroto que desplaza la culpa a otra persona. Sí. Y todo este asunto no creo que sea descabellado. Es posible entonces, como hemos dicho antes, que el titiritero sentado detrás de las cortinas se esté riendo a carcajadas porque todo va según lo previsto. Exactamente, si tomas lo que se mostró en el episodio anterior sobre Twitter y Musk, y por un lado está diciendo esto, pero por otro está haciendo esto. Muy bien, el otro punto era que esto es un ataque contra América. ¿Correcto? Muy bien. ¿Un ataque por quién? Por los controladores ultraliberales, que son narcisistas y quieren apoderarse del mundo, según ellos. Y al mundo le encanta la historia, y cuanto más se hace algo secreto, más se destaca. Así funciona la psicología humana, así que dejémoslo bien claro a los que quieren meternos en la categoría de teóricos de la conspiración. Esto no es una teoría, porque esto se está llevando a cabo en el escenario mundial, ya sea en la realidad o en la fantasía, es irrelevante. No nos interesa nada de esto. No estamos saltando a ninguna de estas teorías de conspiración, estamos haciendo una pregunta hacia dónde se dirige. Eso es. ¿Qué es lo que se está logrando? ¿Quién va a estar feliz con esto? ¿Y quién lo está manipulando y controlando? ¿O es solo un caos al azar que se ha desatado en el mundo? ¿Es Satanás tan estúpido? No, él es organizado. Es organizado. ¿Has visto la serie que hice hace un par de años llamada Camino a Malta? Sí. Con el arte de la guerra. Eso es. Cómo se hacen las cosas. Sí, control absoluto. Cuando escuchas el sonido del tambor, boom. Cuando escuches el sonido del tambor, boom. Si no lo haces exactamente así, perderás la cabeza. Muy bien, usemos eso como un escenario. Aquí tenemos eventos en el mundo que se ejecutan de acuerdo a una trama que ha sido transmitida y hecha en los medios de comunicación y a través de películas y a través de series, como los Expedientes X, etc. Corroborado aquí y allá por los que aman este tipo de cosas.
en Los Simpsons, y lo que sea, todo lo posible y por supuesto las películas de Walt Disney, y al estilo de Hollywood, el teatro jesuita. Así que eso es lo que quieren que creas, hacia donde se dirige. Esto es un ataque a América. Ahora, ¿qué representa América? Valores, Libertad. constitución, libertad de religión. Que está bajo ataque, la religión está bajo ataque. ¿Es esta una posibilidad? Que se mueva todo este escenario hasta el punto donde ahora están listos para ir a las barricadas, deshacerse de todo esto, la actitud del rey del sur, y entronizar al rey del norte. Y el titiritero se ríe. Ha tenido éxito sin ser objeto de sospecha ni un solo segundo. Por el contrario, ser el héroe. Resulta ser el héroe y el salvador. Martin, ¿es eso lo que llamamos engaño? Definitivamente. ¿Es algo que podría estar en armonía con lo que dice la Biblia? Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Muy bien, ahora la gente debe ser puesta en lugares rectos, porque cuando empieza a tocar tu vida personal, cuando tu vida es de alguna manera amenazada, entonces tienes que ser muy circunspecto y decidir, bien, ¿por qué es así? Es tal vez que Dios está descontento con el estado impío del mundo y está a punto de interferir y por lo tanto tenemos que enderezar las cosas. Ahora, de acuerdo con mis escrituras, los asuntos no se van a arreglar, van a empeorar, porque ese será el último engaño. Eso es. Pero seguirá adelante. Así es, nada lo va a detener. Nada. Van a pensar, y eso es otra cosa, cuando todo esto como las piedras de Georgia que se están quitando, y arrestan algunas de estas élites, o todo esto, van a estar pensando, oh, ahora estamos ganando. Sí. Todo esto es también parte de todo el plan, porque hay que ver quién va a ser el vencedor al final. Sí, y es cierto. En los últimos meses y años, hemos tenido algunas mega élites envueltas en todo tipo de debates, como la saga de Epstein, donde incluso la realeza está involucrada, y todas estas cosas, y la gente está buscando, pero están buscando en el lugar equivocado, y solo están dando una cereza aquí y una cereza allí, no hay nada grande. Si tomas esto, medios de comunicación social, año o dos atrás, estaban enfrente del Senado todo el tiempo. Sí. ¿Has visto alguna diferencia en su censura? No. Bueno, pongámoslo de esta manera, si quieren condenar a un determinado bando, hay un gran revuelo mediático, y si están del lado de los perpetradores actuales, hay una supresión de la información. Así que una vez más se muestra, depende de quién está dirigiendo el espectáculo. Están dirigiendo a ambos lados, ese es el punto, y es por eso, la teoría de la conspiración en la que estamos involucrados, no es la teoría de la conspiración que se ve en el hilo común de los medios de comunicación. La conspiración en la que estamos involucrados es la conspiración que se describe en este libro y de la que habla Isaías, una confederación. Eso es. Así que vamos a echar un vistazo a este artículo, que es muy interesante. El nuevo sistema de alimentos controlados está ahora en su lugar, que controla el suministro de alimentos, controla la gente, quien controla la energía, puede controlar continentes enteros. Estamos lidiando con problemas de alimentos y problemas de energía en este momento. De acuerdo, quien controla el dinero puede controlar el mundo. Esta famosa cita de Henry Kissinger está sonando más y más verdadera por la semana. Si ellos controlan las semillas, ellos controlan la comida. Y si ellos controlan la comida, ellos pueden usar la identificación digital para controlar el acceso del consumidor a la comida. ¿Habla la Biblia sobre controlar lo que compras y cómo lo compras? Sí. Ok. Mientras una racha de incendios destruye repentinamente el procesamiento de alimentos,
Ahora Martin, si están pintando un cuadro que quieren que la gente crea, y tarde o temprano debe haber un salvador que tire esta terrible calamidad por la borda, y el héroe debe ser el titiritero. Correcto. Entonces tenemos un guión aquí que es perfecto. Así que una racha de incendios destruyó repentinamente las plantas de procesamiento de alimentos, carne y fertilizantes durante un tiempo en el que los agricultores están sufriendo y los problemas de la cadena de suministro se están poniendo en marcha. Todo un sistema de infraestructura de alimentos rastreables ya se ha construido en múltiples ciudades y está haciendo su camino en todo el mundo. Es interesante que hayan construido instalaciones que son ultramodernas, que están controladas por la inteligencia artificial, donde procesarán cualquier cosa, desde ganado hasta alimentos de origen vegetal. Y nada de esto está en uso todavía, se está preparando para un escenario futuro. Y esto es exactamente hacia donde nos dirigimos. Sí, también tenemos películas sobre eso. Soylent Green, por ejemplo, eso es lo que está pasando. Sí. Y no todo va a ser vegetariano como dicen, porque algunas de estas instalaciones que están construyendo en los Estados Unidos ahora son plantas de procesamiento de carne, donde por la tecnología de inteligencia artificial utilizarán cada bocado de un animal. Hasta 80,000 animales pueden ser procesados por día. Y recién entrará en funcionamiento en 2026. La industria de la agricultura vertical de invernadero se valoró en 5.500 millones en 2020 y se prevé que alcance los 19.860 millones en 2026. Para tener una perspectiva, las nuevas instalaciones de Bowery Farming en Arlington será capaz de servir a 16 millones de personas en un radio de 200 millas. Esta es solo una de las docenas de empresas de agricultura con instalaciones masivas en todo el país, con el respaldo de los grandes inversores. Por cierto, ¿quién es el dueño de la mayoría de las tierras de cultivo? Bueno, Bill Gates es el mayor propietario de granjas privadas en el mundo en América. Sí. AeroFarms, que tiene la mayor instalación de cultivo de invernadero en el mundo, co-desarrolló la primera Cas CRISPR producto de producción editada por genes. Ahora cientos están siguiendo, mientras que National Geographic cree que la edición de genes es la próxima revolución alimentaria. ¿Qué es lo que dijeron en esos expedientes X? Sí, no es interesante. El arma biológica de la que hablaban era este caso, era CRISPR-9 en los expedientes X. Y no es interesante que la agricultura vertical de las granjas están involucrados en el desarrollo de esta tecnología. Sí. Así que Aerogranjas también trabajó en un ensayo patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud para producir proteínas para las inyecciones de COVID. Esto es una actividad muy compleja entrelazada que está pasando aquí. Así que vamos a volver a lo básico. Esto es lo que la industria está haciendo, y había mega empresas involucradas desde el principio, si usted los llama, Monsanto, que ha sido comprado por Bayer, que por supuesto es una mega empresa farmacéutica. Así, estos son gigantescas corporaciones gigantes. No estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de trillones, y controlan todo esto. Por supuesto, las empresas como Monsanto también produjeron la manipulación genética del Roundup Ready para poder rociar el Roundup. Ellos han perdido numerosos casos judiciales ahora, por cierto, donde ha habido demandas porque el Roundup causa cáncer. Ahora hemos hablado de la agricultura bastante en el curso de nuestra serie y nos preguntamos, ¿cómo cultiva Dios? ¿Cuáles son los ecosistemas más productivos conocidos por el hombre en la Tierra? Las selvas tropicales. Las selvas tropicales, de acuerdo. Ahora, ¿quién está arando la selva tropical? Nadie. Nadie labra la selva, pero son los ecosistemas más productivos que tienes.
De hecho, el suelo es bastante pobre. ¿Por qué? Porque todo está en las plantas y está circulando en un ciclo perfecto de crecimiento, descomposición, el ciclo de alrededor y alrededor. Y usted tiene los mejores agricultores en el suelo, todos los microorganismos, los macroorganismos, las lombrices de tierra, los nematodos, y todos están jugando sus pequeñas partes importantes, y usted tiene los hongos y todos están contribuyendo a la actividad. Ese es el mejor método de cultivo que se puede tener, y es totalmente orgánico. No hay fertilizante que tiene que ser añadido, ninguno en absoluto, y es un sistema perfectamente autónomo. Y lo que los microorganismos producen, y lo que las lombrices producen, y lo que los macroorganismos producen, y lo que los hongos producen, todo contribuye a la salud de las plantas. Correcto. Ese es el sistema que Dios puso en su lugar. Y luego el hombre llegó y decidió que no vamos a hacer eso, vamos a quitar todo, vamos a fertilizar, mediante el cual matamos todos los microorganismos y también destruimos los macroorganismos y vamos a alimentar a las plantas y luego vamos a alimentar a las naciones. Ahora, ¿qué necesita la planta para crecer? Hemos discutido esto muchas veces. 5 o 6 minerales harán que la planta se vea bien, pero será nutricionalmente totalmente deficiente. Así que si tienes los minerales básicos como el fósforo y el nitrógeno y el potasio, etc., en el calcio del suelo, por supuesto, entonces la planta puede realmente producir verde exuberante, es muy susceptible a la enfermedad y a los insectos. Así que mejor rociarlo mucho con el fin de reducir eso. Y luego usas organofosforados que son muy dañinos para la humanidad y empiezas un sistema de monocultivo y te concentras en una sola cosa. ¿Acaso Dios cuando creó a Adán y Eva y los puso en el jardín, les dio un monocultivo, solo tenían una planta de la que tenían que sobrevivir? No, era una gran cantidad de plantas. Bien, era un sistema múltiple, tenía de todo, tenía granos, tenía legumbres, tenía plantas que daban semillas, tenía árboles frutales, tenía de todo. Bien, así es como Dios lo diseñó. Ahora, hoy en día, tenemos dos tipos de agricultura. Tienes la agricultura orgánica y tienes este tipo de agricultura de la que estamos hablando. Esta es absolutamente controlada, lo que pones está determinado por la industria. Si obtienes estas plantas manipuladas por genes, o incluso si se obtienen plantas de la generación primera, ¿se puede utilizar esa semilla para propagar la siguiente generación? No, es como la higuera estéril, no va a dar frutos. Eso está muy bien dicho, Martín. Eso es exactamente como será, por lo que el tipo real de la agricultura que Dios instituyó es uno donde se nutren las plantas, alimentando el suelo, no por la alimentación de la planta. El suelo tiene que alimentar a la planta. Para hacer eso debes tener los microorganismos y los macroorganismos para descomponer los suelos por su actividad, así que necesitas materia orgánica en el suelo, eso es composta. Y el material de la hoja que cae hacia abajo que crea el medio ambiente de la digestión que proporciona los ácidos que lleva a los minerales fuera de la tierra en sí, y la planta toma los minerales y así el ciclo continúa, así es como Dios lo diseñó. Y Él nos dio las semillas de reliquia.
Los vegetales heirloom son aquellos que no están genéticamente modificados. La palabra heirloom se refiere para describir un objeto familiar que se va heredando generacionalmente. En el caso de las verduras heirloom, el término hace referencia a las semillas utilizadas, las cuales no se modifican genéticamente, como es el caso de una gran variedad de alimentos, y simplemente se conservan y vuelven a sembrar. Esto permite que tengamos acceso a distintas variedades de vegetales que quizá ya hubieran desaparecido de no ser por esta práctica. Es importante señalar que para que una semilla sea heirloom, debe de haberse guardado antes de 1951, el año en el que salieron al mercado los primeros vegetales genéticamente modificados. Al ser plantas de polinización abierta tendrán la casta fiel de la semilla madre, es decir, serán de características iguales a su predecesor, hecho que aumenta la extensión genética de una variedad. Según los expertos, la diferencia y propiedades entre un alimento heirloom y uno genéticamente modificado es notable en cuanto a su apariencia y sobre todo sabor. En otras palabras, lo que heredaron de sus padres, reliquia. Por lo que cada semilla puede propagar la próxima generación y la próxima generación, y los tipos de frutos que se obtiene. Vamos a tomar cualquier cosa, vamos a tomar los tomates. En Inglaterra se les llama tomates. Sí, y algunos argumentarán que no es una fruta, es una verdura. Sí, algunos lo discutirán, y los americanos dirán, entonces ¿por qué no dices patata? Pero sea como sea, tienes variedad en las semillas de herencia, una enorme variedad. ¿Qué tipo de tomate se puede obtener? Se puede obtener un pequeño, puedes conseguir uno amarillo, puedes conseguir uno rojo, puedes conseguir uno negro, puedes conseguir el verde, puedes conseguir todo tipo de variedades, además de conseguir tomates enormes, como los tomates arco iris y rabo de toro, y son increíbles cuando se trata de sabor, pero no son muy buenos para el mercado porque se aplastan fácilmente, por lo que necesita algo que no sea demasiado grande, algo que no sea de forma extraña, algo que tiene una estructura firme, y esa es la forma que desea que sea, y por lo que se manipula incluso genéticamente para obtener exactamente lo que quiere, y usted tiene esta cosa sin sabor, que se ve bastante bien, pero en comparación con el heirloom, ¿sabe cómo? Un vidrio de la ventana. Eso es cierto, y si muerdes tu sándwich, en el otro, el viejo sándwich se desintegra. Cuando lo muerdes, cuando uno de estos lo muerdes, es tan suave como. Correcto. Un cuchillo a través de la mantequilla vegana. Muy bien, mi conclusión es esta: la industria de las semillas de la herencia, en comparación con la otra industria de las semillas, es minúscula. Es absolutamente minúscula, y es a menudo pisoteada y denigrada, y tratan de deshacerse de ella. Mi consejo para cualquier persona es conseguir semillas de la herencia, almacenarlas, ponerlas en el refrigerador, si es necesario congelarlas, pero conseguir semillas de la herencia para que no nos convirtamos en dependientes de estas organizaciones, porque quieren controlarte. Ahora, eso no es una conspiración. No, la Biblia dice que quieren controlarte. Y si investigas un poco, esto es fácil de ver. ¿Quién controla qué? Correcto. Así que aquí hay otro artículo. La industria alimentaria ya está monopolizada por 10 compañías, la mayoría de las cuales incluyen a Vanguardia y BlackRock como principales accionistas. Así que aquí están todas estas empresas. Usted ve que hay muchos enumerados aquí, pero en el centro, usted tiene Nestlé, Coca-Cola, Mars, Kellogg, PepsiCo, todas estas empresas, y por supuesto BlackRock es uno de los que posee la mayoría de estos, y la gente piensa que eso es todo. Pero siento que hay algo que falta en el medio aquí, porque quien controla estos
Y si usted hace un poco de investigación, llegarás a la conclusión de que los caballeros de Malta Sí, los controlan. ¿Y a quién le juran lealtad, Martin? al Papa. Al Papa. Y las entidades políticas, como los presidentes, también forman parte de los caballeros de Malta. Hemos mostrado, numerosas veces, cómo todos estos van al Vaticano Sí. para las instrucciones. Y cuando se trata de los caballeros de Malta, ¿son independientes o se asocian con los jesuitas? Definitivamente. Así que los jesuitas están más metidos en la enseñanza y la filosofía y los aspectos políticos. Estos tipos están interesados en la economía de mercado. Leemos sobre eso en el capítulo 18 de Apocalipsis. En cuanto a quien controla los mercados, no lloran ni se quejan cuando cae Babilonia, porque llorarían y se quejarían, porque todas sus riquezas se han ido de repente. Como pueden irse sus riquezas si son autosuficientes, no se preocuparían de lo que le pase al siguiente tipo, simplemente los compran. Sí, los pisotearán, pero no. No, ellos llorarán y harán lamentación. Martin, la gente debe entender la profecía para entender a dónde va esto, pero esto significa control. Eso es. Muy bien, ahora si fuéramos siniestros, es posible que estas megacompañías controladas por estos individuos siniestros pudieran realmente manipular la comida que te presentan de tal manera que podrían poner algo en tu cuerpo que normalmente no querrías ahí. Definitivamente, es parte de todo su esquema, porque ellos no tienen una brújula moral. Tal vez la tengan, pero está deformada. Sí. Es que será para su beneficio. Sí, el dragón les da su poder y gran autoridad, y él no es un amigo de la humanidad. Bien, Martin, esto es muy, muy importante. Hay noticias que te digan que algunos de los alimentos y los alimentos procesados que usted compra contienen cosas como el óxido de grafeno, por ejemplo. Sí. ¿Es eso correcto? Y usted sabe que yo mismo he tomado un imán para ver si hay cosas allí. Hemos hablado de ese tipo de cosas. Y hay cosas muy extrañas que suceden, pero incluso si se deja de lado lo que podría ser considerado conspirativo, si usted toma los aditivos, la lista de que está allí, ¿tiene todo el mundo un pequeño folleto para mostrar lo que realmente significan los símbolos E? No. Algunos de ellos pueden ser buenos, porque pueden representar la vitamina E o algo así, pero otros son muy, muy siniestros. TBHQ, que hace un residuo petroquímico en tu comida, ¿y quieres comerlo? Creo que hoy en día es casi imposible encontrar un producto que no lo contenga. Así que no puedo comprar ninguno de esos productos, los ignoro todos. Así que cualquiera de los cereales que ves, o Las patatas fritas. cualquier cosa que tengan, y si lo dice ahí, yo no lo compro. Pero hay otros componentes que si se hace un estudio de lo que realmente hacen, pueden mejorar la frescura y la longevidad del producto. Pero son altamente nocivos para la humanidad. ¿Por qué se permiten? Es increíble. Por lo que cualquiera de estas mega empresas, Martin, debemos volver a las dietas originales. Hay que hacerlo. ¿Ves que es exactamente donde entras? Ahora tienes gráficos que muestran que en los últimos 100 años, con tan pronto como se han consumido más carbohidratos y todo esto, ahí es donde el aumento en el cáncer y todo eso comenzó. Pero ¿qué pasa con todas estas tonterías de las que acabas de hablar, que se han implementado en los alimentos? Sí. ¿Por qué no toman eso en consideración? Aquí hay otra pregunta. ¿Se ha vuelto la humanidad dependiente de estas empresas? Ya nadie se cuida, son todos totalmente dependientes de esto. Muy bien, tuvimos una gran catástrofe alimentaria en el mundo, y las madres se desesperaron porque no sabían qué alimentar a sus hijos. Ahora retrocedamos a los días de Abraham. ¿Tenía Abraham este tipo de supermercado con estos alimentos procesados a su disposición para alimentar a sus hijos? No, pero no tienes que ir tan al pasado. Solo contemplando, sí.
solo retrocede a 300 años atrás. Vuelve a 100 años atrás. Bien, y dirán que la gente estaba desnutrida, que eran esto que lo otro. Abraham todavía se parecía más a la hueste angelical que cualquier otra cosa. Así que sabían cómo alimentarse. Tenemos que aprender a alimentarnos. Y tenemos que convertirnos en expertos en alimentos. Porque no solo es un hecho que los productos que ponen en los alimentos son dañinos para ti. Si quieres ser un poco más conspiranoico, incluso podría haber un ataque planeado contra la humanidad. Eso es lo que dijeron en los expedientes X. Eso es, ahí es donde creo que será bueno que la gente abra los ojos y lo vea. Muy bien, así que incluso si todo esto es conspiratorio con el fin de moverte hegelianamente, dialécticamente, en una dirección particular, solo tomando los aditivos que añaden a los alimentos, debería ser suficiente para decirte, tenemos que tener un estilo de vida diferente. Así que Bill Gates insiste en que las sequías y el cambio climático están destruyendo nuestra capacidad de cultivar y que el futuro consistirá en que las poblaciones se trasladen a las ciudades metropolitanas donde la agricultura vertical de interior es necesaria para alimentar a la gente. Afortunadamente tenemos gente como Bill Gates que lo sabe todo, así que podemos prescindir de Google y enciclopedias. Solo le preguntamos lo que hay que hacer y debería estar bien, ¿verdad? No te olvides de que tenemos que agradecer a Bill Gates por Google, porque si él no nos hubiera traído todo el ordenador, no hubiéramos sido capaces de usar Google. Pero ¿dónde está la falla? Él está diciendo que se muevan a las ciudades metropolitanas y te alimentaremos con lo que queremos alimentarte. Tengo información de que Dios quiere exactamente lo contrario, que salgas y vuelvas a un estilo de vida natural, así que esto es un manojo atado para el fuego, moviéndose en una dirección, y Dios quiere que nos movamos en la dirección opuesta. Exactamente, y así también puedes tomar si el diablo, que se sienta detrás de esto, quiere que vuelvas a las ciudades, él va a hacer que sea difícil salir. Así que estoy muy agradecido a gente como Bill Gates, ellos me lo ponen muy fácil para determinar lo que no hay que hacer. Pero también pueden tener algo de engaño. Eso es cierto, porque a veces dirán exactamente lo que nosotros diríamos que deberíamos hacer, pero hay un giro en la situación y no debemos olvidarlo. Eso es exactamente. Porque cuando dicen, por ejemplo, que tenemos que ser vegetarianos O veganos. Es una fuente de alimentación manipulada de la que se habla y no un producto natural integral. Esto es muy importante. Eso es muy importante. Porque ahora todo el mundo dirá que bien, así que dicen que debemos hacernos veganos, así que no, debemos hacer exactamente lo contrario, solo debemos comer carne, pero ellos controlan la carne también. Ellos controlan ambos porque construirían estas mega empresas para procesar toda esa carne. ¿Crees que estás comiendo carne limpia? Creo que tienen que mirar algunas de tus presentaciones de años atrás. Sí, veamos algunas de estas cosas, si este es el caso, porque ha adquirido 242,000 acres de tierras de cultivo en la última década, mientras que al mismo tiempo la inversión en la agricultura vertical de interior, que llega a sentarse a la mesa con productos saludables, servido por Bill Gates, mientras que el resto de la población come productos editados genéticamente de instalaciones de bloqueo entregados a sus tiendas de comestibles locales y el acceso solo a través de una identificación digital. Ya sabes que sea como sea, la conclusión es, vamos a controlar la fuente de alimentos y vamos a controlar quién tiene acceso a ella. Eso es bíblico. Allí es donde se dirige. Bueno, sigamos con este artículo, es bastante completo. Más de una docena de grandes plantas de procesamiento de alimentos y de carne han ardido casualmente en los últimos meses. Ahora, si estas se autodestruyen o si son saboteadas, o si eso es natural, no es ni aquí ni allá, ¿cuál es el resultado? Es lo que estamos viendo.
Desde el comienzo de 2022, más de una docena de plantas de procesamiento de alimentos y fertilizantes han estallado en llamas, explotado o han sido golpeadas por un accidente aéreo en Arizona, California, Illinois, Indiana, Kansas y Luisiana, Maine, New Hampshire, Carolina del Norte, Oregón, Texas, Washington y Wisconsin. ¿Es eso una coincidencia, Martin? Bueno, de acuerdo con la narrativa, sí. ¿Los verificadores de hechos nos han dado alguna información? Sí. Eso sería muy útil. Ellos tienen, cipoles, he mencionado esto antes, desastres de plantas de procesamiento de alimentos, solo esas palabras en nuestro amigo Google. La primera página es de verificación de hechos. Así que, ¿quién controla a los verificadores de hechos? Ahora, Martín, aquí están algunas de las imágenes para corroborar estas declaraciones. Y sabes que los aviones que vuelan contra los edificios, eso es un hecho bastante común en el último par de décadas, por lo que el USDA y la FDA ya han aprobado la carne cultivada en laboratorio, el ganado genéticamente modificado, y están financiando a los globalistas para investigar y desarrollar la agricultura celular, así como los cultivadores de interior y las empresas genéticas, mientras que holgazanean en las regulaciones para los productos editados genéticamente. El pueblo de Dios debe permanecer tan lejos como de lejos. El este del oeste. Creo que la idea de la agricultura vertical de interior podría ser una gran avenida para los que tienen poca tierra, los que viven en climas más duros y todos los que quieren la seguridad alimentaria, mientras que estas agendas contra la humanidad siguen desplegándose, pero ¿no tendría más sentido que las comunidades estuvieran haciendo esto para satisfacer sus propias necesidades en lugar de depender de una identificación digital para tener acceso a una industria alimentaria controlada? El valor nutricional del LED frente al sol probablemente elimina algunos de los nutrientes en el producto, pero si se enfrentan a tener dificultades para acceder a los alimentos o no desean alimentos editados genéticamente, puede ser una buena idea. Muy bien, gente. Martin, puede haber gente que no le guste esto y se aleje de este sistema, pero la mayoría de la humanidad no tendrá otra opción. No. Muy bien, entonces, ¿quién se convertirá en el objetivo de estos magnates si quieren el control total? La gente de Dios que se aleja de esto. Bien, ¿tenemos un enemigo? Sí. Muy bien. El enemigo, perdón por usar el nombre, es Bill Gates. No. No, él es un peón en el juego. Quieren que piense que es el enemigo y se esfuerzan mucho para convertirlo en el enemigo, ¿cierto? Al igual que las piedras angulares de Georgia, dijeron reducir la población a 500 millones, por lo que la solución obvia es hacerlo explotar. Hacerlos estallar. Eso va a acabar con todo. Deshacerse del problema. Mientras que la agricultura vertical es brillante en muchas maneras y podría ser beneficiosa a menor escala en las comunidades, el hecho de que esta es la agenda global para eliminar las granjas y controlar todos los productos por los mismos globalistas lo hace increíblemente preocupante. ¿Están plantando una semilla en tu mente aquí? Sí, obviamente se puede ver que este artículo está escrito por alguien que ha elegido un bando. Ahora aquí hay otra pregunta. Mega granjas y lugares como este. ¿Hay un movimiento en el mundo para desheredar a la gente de estas granjas? Sí. Y solo para decirlo, si las granjas han sido desheredadas, ¿qué pasa con las granjas? ¿Se utilizan o permanecen inactivas? Normalmente permanecen latentes o simplemente vuelven a ser terrenos desérticos. Ahora sea como sea, que nos dice el espíritu de la profecía, debemos ir al campo donde podemos comprar un pequeño pedazo de tierra, donde podemos cultivar nuestras propias verduras. Eso no me suena a entrar en la mega agricultura. No, en absoluto. Por lo que no es un mal consejo teniendo en cuenta los planes que hay aquí para no dejar a Dios fuera de esta ecuación. No. Pero es interesante ver hacia dónde nos dirigimos.
Imagina en un futuro no muy lejano, ir a dar un paseo por el campo en tu vehículo eléctrico obligatorio y observar las tierras de cultivo secas reemplazadas por turbinas gigantes. Es una imagen muy distópica que nadie quiere experimentar. Así que aquí también hay un elemento de ideas conspiratorias de miedo, que se colocan en la mente de los hombres, pero sin embargo, la conclusión es, hay un movimiento para controlar el escenario de los alimentos. Y eso es lo importante, es por eso que discutimos esto. No vamos a conseguir un artículo por ahí que va a ver la forma en que la Biblia lo explica. La mayoría de las veces la persona que escribe el artículo habrá elegido un lado. Muy bien, así que ellos son parciales en su pensamiento, debemos tener mucho cuidado que no nos volvamos parciales en nuestro pensamiento. Recuerden que cuando Coañón era el gran revuelo en el mundo, advertimos que esto es parte de la dialéctica hegeliana. Tengan cuidado, no se suban a un movimiento porque están buscando un salvador. Exactamente. La conclusión, Martin, es, no hay salvador terrenal. Olvídalo. No va a suceder. Vamos a ir al caos, vamos a ir a la hambruna, vamos a ir a la destrucción. Y hay un salvador, pero tienes que elegir el correcto. Exactamente. Aquí hay un gráfico interesante en cuanto a lo que está haciendo la guerra en Ucrania en términos de impulsar la crisis de alimentos. Muéstranos estos gráficos, Martin. Bueno, la línea roja es la de los aceites alimentarios, y lo importante que es eso en la cocina diaria para la mayoría de la población mundial. Así que estos son los aumentos de precios, ¿verdad? Sí. Por lo que el aumento de los precios es siempre una indicación de la disponibilidad, porque si la disponibilidad cae, los precios aumentan. Así que esto muestra que hay un aumento masivo en términos de precios del petróleo. 137%. Muy bien, ¿qué pasa con la línea amarilla? La línea amarilla son los cereales. Así que han subido. Este es el alimento básico. Sí. Por lo que ahora se vuelve un poco más serio. No es tan serio como el de lujo, el de los aceites, pero es bastante serio. Y el negro. El índice de precios de los alimentos. Muy bien, así que en general todo está subiendo. La comida es cada vez más cara. 60%. Eso es mucho. En el pasado. Ahora no estamos hablando de combustibles fósiles aquí, estamos hablando de comida. Sí, y todo esto se atribuye a la guerra en Ucrania. Sí, ¿qué hay de esta línea púrpura de aquí? Eso es la cadena láctea. Por lo que está en aumento. Y luego tienes la carne y el azúcar. Así que básicamente, todo está subiendo, y los más importantes, en lo que a mí respecta, son los tres primeros, que tienen una tendencia al alza, así que son el precio del petróleo, el precio de los cereales y el precio del índice alimentario. Así que las cosas se están volviendo más apretadas, y hay alguien a quien culpar. Exactamente, ellos siempre tienen a alguien. Siempre hay alguien a quien culpar. Sí. Y siempre están mirando al tipo equivocado. El economista, los costosos alimentos y la energía están fomentando el malestar mundial, por lo que cuando usted tiene una crisis alimentaria o cuando usted tiene una crisis energética, entonces usted tiene el malestar. ¿Se ajusta a los propósitos del enemigo? Ellos aman el caos, porque de eso pueden obtener su síntesis. Su orden del caos. Así que el dinero ya no tenía ningún valor en Estambul, se lamenta el narrador de Mi nombre es rojo, una novela de Orhan Pamuk ambientada en el siglo XVI. La inflación galopante aflige hoy de nuevo a Turquía, oficialmente es del 73%, pero todo el mundo sospecha que es mayor. Así que aquí está un premio Nobel que habla de estas cosas. Y se lamenta del hecho de que estamos viendo estas cosas que suceden en el mundo. Ahora no solo en Turquía, tome Sri Lanka, por ejemplo, o la inflación. En los Estados Unidos de América,
Y no es interesante que la moneda que está ganando en fuerza a través de todo esto es el rublo. El rublo. ¿No es irónico? De acuerdo, entonces ¿nos dirigimos a una crisis? Es inevitable. Y ahora aquí hay un gráfico, pero también encontramos en El Economista, que es una fuente muy fiable. No sé lo que podemos llamar de reputación en estos días, más, pero digamos que estos eran fuentes de renombre. Bueno, casi se puede afirmar que esto viene de los organizadores, o es fiable porque podrían ser parte de todo el sistema. Bien, se habla de la posibilidad de que se produzcan disturbios en los próximos 12 meses, desde junio de 2022 hasta los próximos 12 meses, y se puede ver el barómetro aquí, muy alto, son los rojos, y luego son 100, 75, 50, 25, 0 y menos. ¿Y qué encontramos? Bueno, aquí tenemos los países rojos, y podemos ver dónde están. Algunos de ellos, por supuesto, en África, 1 o 2 aquí en América del Sur, Egipto, de acuerdo con la probabilidad de disturbios, hasta alrededor del 50% o todas estas zonas más oscuras. Martin, parece que nuestro país está en una montaña rusa. Lo hemos visto en la última semana. Sí, acabamos de tener disturbios de nuevo, ayer. Y eso es un disturbio de energía. Ahora es interesante que han dejado a los Estados Unidos, Canadá, Australia, y algunos de estos países aquí en el este y Europa los han dejado fuera de esta imagen, debido a la aparente insuficiencia de datos. Ahora, Martin, cuando se mira en las noticias donde se lee acerca de los disturbios, Europa. ¿no es en Europa y en los Estados Unidos? ¿No es cierto que todos los agricultores de los Países Bajos se han puesto en marcha y los supermercados están vacíos porque están siendo marginados por las normas del gobierno? ¿Por qué están haciendo normas para marginar a los agricultores? Por el cambio climático. Cuando era joven, Martin, hubo un tiempo en el que yo era joven. Eran los que estaban protegidos y que eran, ya sabes, ayudados por los gobiernos, y ahora parece que es lo contrario. Y también en Francia tienes disturbios por parte de los agricultores, así que sabes que los datos insuficientes son probablemente un poco irónicos, pero los expertos que nos dan esta información son por supuesto el FMI, el Banco Mundial, todas estas mega organizaciones, así que podemos esperar disturbios. Definitivamente. ¿Qué nos dicen los foros económicos mundiales al respecto? Los economistas principales esperan una alta inflación y una alta inseguridad alimentaria. Se avecinan tiempos difíciles para la economía global, dicen los expertos. Hay dos aspectos aquí, Martin. Tienes la expectativa de alta inflación y luego tienes la expectativa de inseguridad alimentaria. Así que para los Estados Unidos, dicen alta inflación, 96% de probabilidad, pero 0% de inseguridad alimentaria. ¿Crees eso? No. No lo creo en absoluto. ¿Cuántas de las empresas de envasado de alimentos y han sido destruidos en los Estados Unidos? Pero lo que acaba de suceder con la fórmula de alimentos para bebés. Muchas inseguridades. Tal vez lo que saben, que no están diciendo aquí es que no habrá realmente una inseguridad alimentaria, solo habrá una inseguridad de acceder a ellos. Eso es el control. Control. Ahora, ¿en qué país leemos que el control se convertirá en absoluto? En Estados Unidos. ¿Está en la Biblia? Exactamente. Está en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el bastión protestante, que supuestamente se ha liberado de los grilletes y las cadenas de la Edad Media. Se pondrán esos grilletes y cadenas de buena gana. ¿Qué hace que la gente esté dispuesta a ponerse grilletes y cadenas? Si no tienes comida. Comida. Ese escenario no te pone de vuelta en Egipto con José.
Ahí es donde nos dirigimos, y vamos a ir a lo que el Papa tiene que decir sobre eso, pero vamos a dejar eso por un momento. Luego los alimentos de América del Sur, hay más inseguridad allí. Cuando se trata de África, parece absolutamente desastroso. La inflación, así como la inseguridad alimentaria. Y cuando vamos al este, bueno, todos estos países del primer mundo no parecen estar muy preocupados por los alimentos, pero tengo algunas noticias para ellos. Creo que la Biblia nos dice que esta inseguridad alimentaria será internacional. Estoy de acuerdo contigo, pero también es interesante que, como hemos mencionado ahora con los Estados Unidos, esos otros países es casi como incluso los países donde hay más control sobre los alimentos no tienen en problemas de seguridad alimentaria. Muy bien. Si miras a África, no tienen estas mega instalaciones como hemos leído en el artículo anterior. Así que nadie está cultivando o será capaz de suministrar los alimentos que son en su mayoría son cultivos propios. Sí, y ahora si no te has preparado, si no tienes semillas, si no estás preparado para cuidarte, puede haber graves problemas en África. Así que de cualquier manera, en cualquier forma que lo veamos, incluso si usted mira a África, por ejemplo, dijeron antes que tendríamos muchos disturbios, pero si el norte tiene mucha guerra, eso sería interesante. Aquí hay otro artículo, otra planta de procesamiento de alimentos cierra sus operaciones agregando a la larga lista de cierres. La empresa georgiana Alimentos Preparados ha anunciado que su planta de procesamiento de pollos, situada en la pequeña ciudad de Carrival, cerrará sus operaciones a finales del verano. El anuncio del cierre ha elevado a 100 el número de plantas de procesamiento de alimentos cerradas en los Estados Unidos durante el último año. Mientras tanto, en Londres, Ontario, Aspire Food Groups ha anunciado recientemente que su nueva planta de producción de insectos producirá 9.000 toneladas métricas de grillos al año para el consumo humano y de animales domésticos en toda América del Norte, según la fabricación canadiense. ¿Qué? ¿No te gustan los grillos? No, gracias. Gracias a Dios no me gustan los grillos. Prefiero plantar verduras. Sí. Y luego comer eso. Así que Martín, como dijimos la última vez, asegúrate de tener un alimento básico en la tierra, una patata, una batata, una zanahoria, y tener esos alimentos básicos en el suelo, tener un par de granos almacenados, y etc. Así que como un recordatorio de los tecnócratas del Foro Económico Mundial instó a la gente hace semanas para deshacerse de la carne de los alimentos beneficiosos para el clima, como las algas marinas y cactus. Parte del nuevo orden mundial es para restablecer la economía mundial y la reorganización de lo que la gente come. La conclusión es que quieren deshacerse de la agricultura privada. Sí, deshacerse de ella, tener la agricultura industrial y luego ir a los alimentos procesados, con los insectos y todo tipo de cosas y productos cárnicos alternativos o productos cárnicos cultivados genéticamente en una placa de Petri. Ahora, ¿es algo de eso natural? No. No, ahora cuando dicen que debemos tener alternativas a los productos cárnicos, entonces están hablando de alimentos altamente procesados, no de alimentos naturales. Sí, están hablando de los productos que producen. ¿Sabes lo que hay en ellos? No. No. Pero lo mismo no sabes lo que hay en la carne y todas las demás cosas que también producen para ti. Exactamente así. La conclusión es que debemos alejarnos de los alimentos procesados, comer simplemente, comer naturalmente, comer alimentos integrales. Hay este impulso masivo, como vemos, hacia la proteína. La proteína es lo que necesitas, solo necesitas alrededor de 8 gramos de proteína por kilogramo de masa corporal, lo que significa que la persona promedio necesita alrededor de 60 a 80 gramos de proteína por día.
El cuerpo está diseñado para los carbohidratos. Ahora los medios de comunicación han hecho de los carbohidratos el enemigo de la humanidad. Eso es, pero incluso los medios de comunicación, los científicos. Los científicos no saben para qué está diseñado el cuerpo. Los bloques de construcción son las proteínas, son los bloques de construcción, son la maquinaria, son las enzimas que hacen funcionar las cosas, son tu musculatura, son todas esas cosas, son tus proteínas. Pero una vez que estás establecido y eres un adulto, solo necesitas 8 gramos para el mantenimiento de lo que se rompe, etc. Si usted es un bebé o un niño que está creciendo rápidamente, en lugar de 8 gramos podrías necesitar 10 gramos. Pero entonces tu peso corporal es menos. Es menor, así que de nuevo es una cantidad muy pequeña de proteína la que realmente requiere. El combustible que hace funcionar el cuerpo es el carbohidrato, y el cerebro exclusivamente funciona con carbohidratos. Su principal infraestructura no está hecha de proteínas, sino de grasas. Así que de nuevo, tienes que tener todos estos nutrientes en tu estilo de vida. Ahora, porque los carbohidratos han recibido tan mala prensa, debido a esas industrias que los han refinado, hasta el punto en que tienes un alimento que causa subidas de azúcar en la sangre que causan hipoglucemia como consecuencia, todo tipo de enfermedades intestinales porque han 2 tipos de fibra soluble, fibra insoluble. Absolutamente esencial para la motilidad intestinal y una función saludable es la fibra insoluble. Absolutamente esencial para la regulación de la glucosa y la regulación del azúcar es la fibra soluble. Necesitas ambos, por lo que necesitas carbohidratos naturales sin refinar. Para eso fuiste diseñado, para comer como combustible. Ahora si tomas una fruta, te doy cada planta frutal. ¿Cuál es la mayor concentración en una fruta? ¿Carbohidratos o proteínas? Carbohidratos. Correcto, solo hay un 2% de proteína en una fruta, el resto son carbohidratos, como está lleno con fibra soluble. Fibra soluble, por eso puedes cocinar mermeladas que se vuelven como un gel. Por eso cuando cocinas avena se vuelve pegajosa porque tiene fibra soluble. ¿Cuál es la función de la fibra soluble? Regulación de la glucosa, regulación del azúcar. Necesitas alimentos integrales. Estas industrias son la perdición de la sociedad. Han destruido generaciones con sus productos refinados que alimentan desde los niños pequeños todo el camino a través de los adultos. Es por eso que tenemos diabetes, por eso tenemos enfermedades secundarias, por eso tenemos todas estas cosas. Y luego, para rematar, tiran al bebé con el agua del baño. Ese es el problema. Tiran los carbohidratos porque asumen que ese es el problema. No, es el carbohidrato pervertido, ese es el problema. Exactamente. Ahora de nuevo, Martin, cuando hablamos de quiénes son los magnates que están controlando todo, siempre te llevan de vuelta a estos multimillonarios o los Rothschilds o los Rockefellers. Y no se dan cuenta que el nombre Rothschild, por ejemplo, es algo que se deriva de los tiempos antiguos de los escudos rojos, que era el emblema del ejército romano. Y ellos son en realidad banqueros del Vaticano. Así que los Rockefellers caen en esa misma categoría. La Fundación Rockefeller, en su informe Reset de Table, predijo una crisis alimentaria relacionada con el COVID 2 años antes de que sucediera. Ahora recuerdas que hubo una tremenda destrucción de silos de grano en el Líbano y tienen estas mega instalaciones en China, por ejemplo. Si retienen esa comida hay una crisis alimentaria mundial.
así que solo unos meses en la pandemia de COVID-19 y casi 2 años antes de que los funcionarios de salud mundial advirtieran de una crisis de escasez de alimentos, la Fundación Rockefeller emitió un informe en el que predecía la crisis y ofrecía soluciones, incluidos cambios a la inscripción en línea, la compra en línea de alimento. Martin, ¿quién controla todos esos mecanismos? Ellos lo hacen. Sí, la industria. La industria. En un informe publicado el 28 de julio de 2020, Reajuste de la Mesa, reunió el momento de transformar el sistema alimentario de Estados Unidos. La fundación describió una crisis de hambre y nutrición como ninguna otra que este país haya visto en generaciones. Los autores culparon de la crisis al COVID-19. Ahora hay información por ahí que afirma COVID-19 fue una crisis manipulada. Es cierto, están diciendo eso. Ahora si quieres restablecer algo, entonces, ¿qué debes hacer con lo viejo? Debes hacer la innecesaria. Hay que removerlo. Está sucediendo. Bien, así que siempre debemos mirar los resultados y luego otra vez hacer la pregunta. ¿Quién lo quiere? Sí. Alguien que quiere el control. Solo esto es una de estas personas que tienen mucho dinero. Porque ya tienen el dinero, debe haber otra agenda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quieren controlar? Quieren controlarte. Ahora, ¿quién en la Biblia es el que se señala como el que quiere controlarte? Satanás. ¿Satanás? ¿Y quién es su agente? Según las Escrituras. La bestia, el papado. La bestia, el papado. Ahora, ¿quién está bailando y haciendo su voluntad? La segunda bestia. Muy bien, así volvemos a la Biblia. Si no estudias tu Biblia, pensarás que esta gente es el enemigo o pensarás que son los héroes que te van a salvar. No hay héroes en este planeta que vayan a salvarte. Por lo que el informe concluyó que la crisis tendría que ser abordada no por el fortalecimiento de la seguridad alimentaria para los más vulnerables, pero renovando todo el sistema alimentario y la cadena de suministro asociada. En otras palabras, tendríamos que reajustar la mesa. Martin, mi Biblia me dice cuál es mi comida. No tengo ningún deseo de tener mi dieta reajustada. Ya lo hice una vez, cuando salí de esta dieta mundana, que estaba destruyendo mi salud y la de todos los demás en el mundo. Me he reajustado, no quiero reajustarme a esto, no voy a comer cucarachas. O cualquier otro gen modificado. Ni langostas, ni nada. Y por cierto, Juan el Bautista comió langostas y no el insecto. La Fundación Rockefeller ha pedido este reajuste del sistema alimentario en menos de 2 meses después de que el Foro Económico Mundial del 3 de junio de 2020 revelara su visión para el gran reinicio. ¿No es esto interesante? Todos están vinculados entre sí, todos están tocando la misma melodía. Muy bien, Martin, vamos a echar un vistazo a lo que Sky News tiene que decir sobre las circunstancias actuales. Actualmente, en 2 lugares muy diferentes alrededor del mundo, estamos viendo lo que sucede cuando la izquierda y el culto al clima comienzan a implementar sus esquemas locos para salvar el planeta. ¿Ves? Ninguno de estos esquemas de clima neto cero funcionan sin perturbar masivamente o incluso destruir la vida de la gente pequeña. Las pequeñas empresas, las granjas familiares, empresas de madres y padres, la vida familiar ordinaria. En Holanda, actualmente, hay manifestaciones masivas, no las verás en las noticias porque las autoridades holandesas están literalmente cerrando las pequeñas granjas con el fin de reducir el óxido de nitrógeno y las emisiones de amoníaco. Para el 2030, miles de manifestantes holandeses que conducen tractores salieron esta semana para continuar las manifestaciones contra el plan radical del gobierno para reducir las emisiones de nitrógeno entre un 30 y un 70% como parte de su agenda verde. Una locura burocrática completamente arbitraria.
Pero esto es lo que sucede cuando se legislan los objetivos climáticos. La gente pequeña, los agricultores, las pequeñas empresas, son aplastados bajo las ruedas de los burócratas que creen que están salvando el planeta. Los pequeños agricultores están ahora luchando desesperadamente en Holanda, al igual que en Sri Lanka, donde un conjunto diferente de políticas verdes dementes por parte del gobierno están obligando a todas las granjas a convertirse en orgánicas, lo que ha llevado a la hambruna, la pobreza y la desesperación. Y aquí están la policía y el ejército, literalmente, impidiendo que los ciudadanos de Sri Lanka obtengan cualquier gasolina. Esto es, me temo, un simple vistazo al mundo distópico que nos espera si seguimos la locura de ordenar burocráticamente una reducción de los suministros de energía que sostienen nuestros suministros de alimentos, nuestra salud y nuestro cobijo, y mucho más. Sabemos cómo se comportan los gobiernos sindicales en Australia cuando quieren hacer cumplir sus normas y restricciones, pero algunos miembros del público tienen una opinión diferente. Están lanzando cosas ahora y están disparando. Holanda, Sri Lanka, Australia son difíciles de distinguir. Así que Martin, el medio de comunicación, se lamenta la situación, tienen una solución. No, no hay solución. Bueno, también tienen el escenario, que tenemos que levantarnos contra esto. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa más disturbios civiles, y eso es más caos. Así que todas estas cosas están trabajando juntas. Ahora vamos a dar un paso atrás de nuevo y reiterar. Este no es el momento para involucrarse en esta batalla, porque entonces estás luchando la batalla equivocada. Todo esto está conduciendo hacia algo. Dejémoslo muy claro de nuevo. La Biblia nos dice hacia dónde nos dirigimos. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo, así que cuando veas que esto sucede, ¿te subes a la barricada para tratar de detener el tiempo de caos como nunca fue? No. ¿De qué sirve si lo predices? Es inútil, estás perdiendo el aliento y estás perdiendo el tiempo. ¿Es este un momento de introspección? Eso es. Ahí es donde todo vuelve. Prepárate. Muy bien. ¿Qué te llevas al cielo? ¿Te llevas tu comida al cielo? ¿Te llevas tus casas al cielo? ¿Te llevas tu dinero en el banco? ¿Se lleva algo de esto al cielo? No. ¿Qué se lleva al cielo? Solo tu carácter. Así que Martin, tiempo de introspección y tiempo de hacer lo que Dios dijo. Así que si Dios dice, ya sabes, puedo ahorrarte algo de esto, intenta salir al campo. Algunos preparan el camino, ya sabes que hemos hablado de esto más que nunca, pero solo para mostrar lo serio que es esto. Eso es. Y luego hay gente, Martin, dentro de la iglesia, que dice que no está sucediendo nada. ¿Qué pasa con ellos? Y probablemente no les importe si todo está controlado. No, probablemente estén bastante contentos. Ahora aquí hay otro artículo interesante, porque esto le da otro giro a la pelota. Todo está tan informatizado hoy en día, que en cuanto te hackean, por ejemplo, toda una industria puede colapsar. Y recuerda, tuvimos un video de Klaus Schwab, donde dijo que esto iba a suceder. Ciberataques. Ahora bien, si predicen los ciberataques, ¿han planeado los ciberataques? Lo que es interesante es que ahora verás en el artículo también como justo después él mencionó que estos ataques ocurrieron. Bien, muy bien. Así que de nuevo, usted tiene un enemigo invisible, usted tiene un hacker que destruye toda la industria de los alimentos.
Ahora, Martin, si usted tiene su propio jardín pequeño en tu patio trasero y estás haciendo pequeños vegetales y estás plantando tus pequeñas cosas, si alguien hackea tu teléfono, ¿tu jardín se desintegra? Solo para que sea interesante. El FBI quiere que los alimentos y la agricultura se preparen para los ataques estacionales de ransomware. Así que aquí es donde te hackean y no puedes volver a la producción a menos que pagues el rescate, ¿verdad? Por lo que la Oficina Federal de Investigación publicó una notificación de la industria privada advirtiendo a las cooperativas agrícolas, también conocidas como cooperativas de agricultores, del peligro inminente de ataques de ransomware bien programados. La agencia advierte que durante los ataques durante las temporadas críticas de siembra y cosecha podrían resultar en el robo de información de propiedad y la interrupción de las operaciones, lo que lleva a las pérdidas financieras e incluso la escasez de alimentos. Lo hicieron con el suministro de petróleo también, por lo que hacen todas estas cosas. Y la energía. Sí. Hay muchas de estas variantes de ransomware. Ahora, ¿quién es el enemigo? De nuevo es un individuo vago que nadie puede definir. Normalmente se apunta a Rusia, o China, o Corea del Norte. Están poniendo al mundo de rodillas. De nuevo queremos reiterar, no busques al enemigo en el lugar equivocado. Es que la gente tiene que tener cuidado. Porque si te centras en un lugar, puedes desviarte fácilmente. Correcto. Aquí hay un artículo de Reuters. La humedad del calor mata al menos 2.000 ganado de Kansas. Esta fue una historia interesante, Martin, porque mató el ganado, pero no mató nada más. No, y de nuevo lo traemos ahora. El cambio climático también está en todo el escenario. Muy bien, así que tenemos el cambio climático involucrado, y ahora esto fue debido al calentamiento global y el terrible calor. Todo el ganado cayó, los caballos no, y las cabras no, y las ovejas no, y los gatos no, y los perros no, y los humanos no, pero el ganado lo hizo, por lo que hubo muchas preguntas, por lo que las muertes añaden dolor a la industria ganadera de los Estados Unidos, ya que los productores han reducido sus rebaños debido a la sequía y han tenido que lidiar con los costes de los alimentos, etc. No tenemos que leer todo esto, solo muestra que hay, usemos la palabra, un ataque total al suministro de alimentos. Definitivamente, y probablemente volverá a lo que hemos leído en ese primer artículo, por el control de los alimentos. Sí, así que vamos a involucrar a las Naciones Unidas, que es el siguiente paso. Ya hemos renunciado a nuestros poderes, o los gobiernos tienen, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud en términos de las cuestiones de salud del mundo. ¿Por qué no también renunciar a las cuestiones de los alimentos, por lo que el secretario general quiere de la crisis mundial del hambre sin precedentes, con 276 millones frente a la inseguridad alimentaria, pidiendo la recuperación de las exportaciones y el alivio de la deuda, por lo que podemos ir a través de este artículo. Y podemos discutir lo que están hablando de fertilizantes, los problemas, los precios de los fertilizantes que han subido afectando a miles de millones de personas en Asia y África, por lo que necesitamos un restablecimiento económico mundial entero. Eso es, todo vuelve a eso todo el tiempo, y este es un triste estado de las cosas porque esto probablemente se hará realidad, habrá millones de personas muriendo de hambre. ¿Tocan en la misma banda que el Foro Económico Mundial? ¿Cantan la misma melodía? Sí, lo hacen. Muy bien, básicamente, lo que hemos visto ahora es que el mundo se está dirigiendo a una crisis. Para resumir, han apuntado a ciertos grupos que son responsables, y algunos de ellos están tratando de salvar el mundo, como los megamogoles del mundo, y algunos de ellos están siendo vistos como los enemigos, y luego tienes enemigos vagos, como los hackers. Y esto y lo otro. Independientemente, el resultado final es que va a estrellarse. Eso es. Vamos a ir al corazón del asunto.
Ahora recuerden la situación de Tony Palmer, donde Tony Palmer, ahora fallecido, afirmó que el protestantismo había terminado, la protesta había terminado. Él estaba hablando en la iglesia de Kenneth Copeland. Correcto. Y tuvieron esta entrevista con el Papa, que estaba tan feliz que la reforma había terminado, pero se extendió mucho más que eso. Abarcaba toda la comunidad mundial. Y después de este tiempo, por supuesto, sacó sus documentos sobre la fraternidad. Sí. Y así tuvo esta idea de fraternidad. Y anticipando una crisis, tenemos que encontrarnos con nuestro hermano en Egipto y darle pan. Nostálgico, anhelante, pero sucede como dentro de nuestros suburbios. En los suburbios hay familias que se quieren y familias que no se quieren, familias que se juntan y familias que se separan. Estamos como, permítanme decir, separados. Separados porque es el pecado el que nos ha separado, todos nuestros pecados. Los malentendidos a lo largo de la historia. Ha sido un largo camino de pecados que todos compartimos. ¿Quién tiene la culpa? Todos compartimos la culpa. Todos hemos pecado. Solo hay uno irreprochable, el Señor. Tengo nostalgia de que esta separación llegue a su fin y nos dé la comunión. Tengo nostalgia de ese abrazo. Que la Sagrada Escritura habla de que cuando los hermanos de José empezaron a morir de hambre, fueron a Egipto a comprar para poder comer. Fueron a comprar, tenían dinero. Pero no pudieron comer el dinero. Pero allí encontraron algo más que comida. Encontraron a su hermano. Todos nosotros tenemos monedas, la moneda de nuestra cultura, la moneda de nuestra historia. Tenemos muchas riquezas culturales y religiosas. Y tenemos diversas tradiciones. Pero tenemos que encontrarnos como hermanos. Debemos llorar juntos como lo hizo José. Estas lágrimas nos unirán, las lágrimas del amor. Martin, eso suena como un discurso muy emocional. Y hay algunas cosas que son muy preocupantes, porque la unidad que está hablando de aquí no es una unidad en la verdad. Es gente separada que se une sobre la base de un compromiso. Dijo que la separación era pecado. Bueno, cuando la verdad está involucrada, la separación a veces es necesaria, incluso la guerra se hace necesaria, porque la verdad no puede ser comprometida. Durante 500 años, ellos se enfrentaron al protestantismo, declararon que el protestantismo estaba acabado. Y tienen que crear una crisis que una a la humanidad. Eso es exactamente. Y él está usando una crisis de pan para unir a la humanidad, para que todos nos encontremos como hermanos y hermanas, fraternidad. Solo hay un problema, que es una fraternidad fuera de la directiva bíblica. Sí, porque el centro de la Biblia tiene que ser apartado. Sí, él llamó a la separación pecado, pero la Biblia identifica su sistema como el hombre de pecado. Así que ahora tenemos una opción, y creo que las crisis que vienen va a hacer precisamente lo que el Papa dijo, y cualquiera que no quiera ser parte de ese sistema, no quiera ser parte de esa fraternidad, será el objetivo. Está todo en su lugar para que ese no sea capaz de comprar o vender.
Eso es. Está todo en su lugar para que uno no sea capaz de comprar y vender. Está todo en su lugar para que pueda ser privado de sus derechos y marginado. Está todo en su lugar. Hay suficiente ira en el mundo para que puedan ser clasificados como los parias para ser destruidos de la faz de la tierra. Nos dirigimos para ese choque. Oremos. Padre Celestial, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Y qué juego inteligente se está jugando ahí fuera? Desafortunadamente este juego inteligente es a expensas de vidas humanas y causará un gran sufrimiento humano. Pero oro para que dirija nuestras mentes y nuestros pensamientos a las Escrituras, para que podamos hacer elecciones correctas, para estar en el campo correcto cuando la crisis final nos golpee. Ayúdanos a este fin, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Producido por Choque de Mentes. Sincera gratitud por sus amables comentarios, sus continuas oraciones y su generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar almas para su reino que pronto llegará.